Muy buenas tardes, bienvenidos a No hay Pelotas, muy buenas tardes, bienvenidos a la radio, a Radio Marca en la 95.9 y también, como siempre, a Facebook Live, donde tratamos de poner la mejor cara y donde tratamos de traeros a los mejores invitados y a los que más a colación vienen con todo lo que pasa en Albacete. Ahora os voy a contar quién viene, pero antes quiero que os cuente mi compañera. ¿Quién es? Casi no. Sandra. Bueno, ya creo que me conocen, ya están acostumbrados a mi cara. Buenas tardes, Jaime. La cosa hoy va de cine. La cosa va de cine. Sí, así señora. Que nada, que no se vaya nadie. Que no se vaya nadie porque tenemos peliculón. Que no se vaya nadie porque tenemos a alguien que ha hecho un corto genial, que es Enrique Leal, y que va a venir a contarnos de qué va y a contarnos cómo podemos ayudarle a que su sueño se haga realidad. Y también tenemos un entrevistador de excepción que estas semanas vais a ver en todos sitios, pero vamos a intentar sacarle algo nuevo que, a ver, que no lo haya contado por ahí, que es José Manuel Zamora, el director de Avicine. Todo esto, ya veis, programa bien cargado de cine, programa que se va a ganar un Oscar, creo yo. Vaya, además todos los premios del mejor festival. Lo vamos a ver todo esto después de la publicidad. Un minutito y volvemos. Hasta ahora. Casi 20 años han pasado desde que José Manuel Zamora se atrevía a ser profeta en su tierra. Nacía de su mano Avicine, actualmente referencia del cine independiente español. Desde la dirección siempre se apostó por una identidad propia y una hoja de ruta que hoy tienen como resultado un festival con reconocimiento internacional. Este año, más que nunca, Avicine vuelve a rearmarse para traernos lo mejor y más emocionante del mundo audiovisual, una vez más, de la mano de Zamora. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme y por estar aquí en esta casa que lleva poco tiempo en Albacete, pero vamos, os deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias. Estamos poniendo los cimientos para ver cuánto si no se nos cae encima, ¿eh? No, seguro que no, seguro que no. José Manuel Zamora, primero, muchísimas gracias también a ti por estar aquí, que además supongo que irás con unos días de locos. Sí, bueno, pero es lo habitual en estas fechas cuando está a punto de comenzar el festival, son días muy de 25 o 30 horas casi, es muy intensos, y en el nivel de comunicación pues es un poco lo que toca, pues descubrir un poco todo el trabajo de casi un año que lleva a parir cada nueva edición de Avicine, muchos contenidos, y bueno, pues encantado de contaros por qué tenemos esto y por qué hemos programado estas películas, estas actividades, por dónde va un poco, pues eso, la senda de la nueva edición del festival. Vamos a hablar de la nueva edición, pero es que teniendo a alguien que ya 20 casi años 20. ya, casi 20, teniendo a alguien que sabe que pero cuando se avecina Avicine son no, 25 horas de ya, lo que pasa es que pasa el tiempo muy rápido, y como nunca te planteas llegar a esos 20, sino que vas trabajando año a año, luego claro, luego levantas un poco la mirada y ves que sí, que ya son muchos años, pero bueno, a mí no se me han pasado muy rápido. ¿Y en qué momento, en qué año no, en qué momento se te ocurre esta locura? Porque al principio sería una locura. Sí, claro. Bueno, a ver, el planteamiento del festival que nace en el año 99, que nace el Festival del Joven Cine Español de Albacete, que es así como surgió Avicine. Todavía no existía un poco el acrónimo de Avicine. Surgió porque en los años 90 nosotros, la gente un poco del círculo donde yo me movía, pues hacíamos cortos, veíamos un poco películas de todo tipo, ya con sus grandes consumidores de cine. Y digamos que en la ciudad había un hueco, dentro de la oferta cultural que tenía Albacete en aquella época, que no estaba nada mal en general, no había un hueco para ver cine alternativo habitualmente en la ciudad. Había experiencias de cineclubs que eran muy fugaces, yo colaboré en varias de esas, pero no había, por supuesto, un festival ni nada parecido, y el tema de poder ver cortos era algo como muy... estaba casi en el ámbito privado, lo veíamos algunos por nuestra cuenta. Era una época en que había el boom un poco del corto español, cuando surgieron los nombres de Santiago Segura, los Juanma Bajo Ulloa, Julio Meden, Amenábar, o sea, es cuando había muchos festivales de cine en España, las televisiones programaban cortos, más o menos Canal Plus, La 2, a unos horarios más o menos normales. Era, pues eso, se ha hablado un poco ya con la vista atrás como eso, como una especie de boom del cortometraje en España. Y nosotros pues simplemente decidimos, bueno, pues en Albacete hay un sector de la gente joven que le interesa mucho el mundo del corto,
es una ciudad que tiene todo ¿por qué no hacer un evento? Estaban surgiendo muchos eventos en todo el país y lanzamos la idea de una manera pues bastante loca y suicida, con el ánimo pues de hacer una edición lo más divertida posible, acercar una programación de cortos para la gente que en ese momento sabíamos que le interesaba verlos. Y en un momento lo que te decía, que no había mucha oferta de ese tipo en Albacete, incluso el Cine Capitol estaba cerrado, no se sabía qué iba a pasar con él, si podía desaparecer definitivamente, el ayuntamiento todavía no había formalizado la compra de los cines del centro, y así surgió. Nos lanzamos la idea, salió un primer festival que era pequeñísimo, con muy poco presupuesto, que aglutinaba varios cortos, pero también ya tenía un poco el germen de lo que es luego Avicine, que era presencias de protagonistas un poco del cine español. Pues tuvimos desde la figura de Paul Nachi, que nos visitó, a los chavales de Barrio, que en aquella época estaba la película recién estrenada, cortometrajes aunque no había concurso, pero de talentos nacionales. Recuerdo Tinieblas González, que era un cortometrajista español que llegó hasta Cannes y a competición oficial, pues estuvo por aquí ese primer año. Recuerdo Tristan Ulloa también, el actor, que con Mensaca. O sea, hizo un poco una coctelera y salió al festival. Y bueno, pues esto lo que pasa es que al final pues ahí empezó a germinar la semilla de Avicine, porque aunque fue una locura y fue muy intenso y tal, nos gustó mucho la idea y empezamos un poco a intentar trabajar de que el festival no fuera flor de un día, sino que bueno, pues vamos a que esto se pueda consolidar en la ciudad, porque fue muy bien recibido, y así pues año a año ya se empezó a establecer una especie de, no de hoja de ruta, sino pues ver un poco. Lo más difícil a la hora de crear un evento cultural y más en el terreno audiovisual, un festival, es intentar dotarlo de personalidad. ¿Por qué? Porque compites con muchos eventos parecidos a nivel nacional, y más en aquella época que, ya te digo, había un boom de muchos festivales en todos los sitios. Y luego porque tienes que seducir también al público que te acoge, a la ciudad que te acoge. No se trata solo de programar para uno mismo. O sea, eso se queda uno en su casa y se pone las películas en su casa, las que le gustan y demás, ¿no? Entonces, conjugando esas dos variables, por decirlo de alguna manera, pues empezamos un poco a diseñar lo que podía ser el germen de Avicine, que Avicine como tal, que ese nombre aparece en el año 2003, en la tercera o cuarta edición. Ya cambiamos el Festival del Joven Cine Español de Albacete y pasa a ser Avicine Festival de Cine de Albacete. ¿Y en qué festival te fijabas en ese momento? Dices, queríamos dotarlo de una personalidad propia para competir, pero seguro que tú tenías un festival en mente que dijeras, a ver, si este festival se hace en Valladolid, ¿cómo no vamos a poder hacer uno en Albacete, por ejemplo? Hombre, lo que pasa es que, claro, yo Valladolid, la Seminci, yo he ido muchos años, era un festival maravilloso y en aquella época lo era más. Un festival muy grande, la ciudad se volcaba en ese sentido, desde gente más joven a gente más mayor. Incluso todavía sigue pasando hoy en día que hay gente que se toma vacaciones en la propia Valladolid para poder asistir a la Seminci, porque son muchas sesiones esos días, no es solo un espacio con películas, sino hay pues muchas salas y muchas películas a la vez. Y era un festival de autor muy consolidado en aquella época. Nosotros no podíamos aspirar a llegar a eso, porque son festivales muy grandes, todavía siguen siendo festivales muy grandes, con muchos años detrás y digamos muy asentados. Nosotros lo bueno que teníamos es que, como no teníamos una tradición detrás, es decir, eran los primeros años, teníamos un poco la libertad de poder hacer lo que nosotros quisiéramos. Es decir, no teníamos que asumir el peso de la tradición que hubiera, que las cosas hay que hacerlas de determinada manera porque se han hecho de esta manera. No. Las hacíamos un poco como queríamos que hacerlo, y entonces el enfoque mayor era que fuera un festival de los tiempos, es decir, de un espíritu joven, de una mirada muy abierta. No, digamos, nunca hemos sido un festival purista o ultra cinéfilo en el sentido más antiguo de la palabra, sino que somos muy sensibles a las propuestas de todo tipo que hoy en día en el audiovisual se hacen. Y viendo un poco cómo era el panorama, pues intentamos, viendo que había un hueco en el tema del cine joven español, el cortometraje, trabajar por ahí. Y empezamos a trabajar un poco esa línea. Creamos el concurso de cortometrajes, que ya fue competitivo, con premios a nivel nacional, y fuimos incorporando luego ya lo que ahora es Avicine Indie. En su día era Avicine Digital, porque eran como las primeras películas digitales que se hacían. O sea, claro, es que ya pasa el tiempo y el tema de la transición del 35 mm al digital ahora nos parece, pues eso, pleistoceno, historia antigua, pero en aquella época se hablaba mucho, y eran las películas que se hacían como siempre, las nuevas películas jóvenes rodadas con pocos medios, muy frescas, ¿no?
pues todo eso poco fuimos, y luego siempre con la presencia, pues intentando que los nuevos talentos del cine español pues se acercaran a la ciudad, la gente pudiera compartir, porque un festival no deja de ser una fiesta de que la gente vive un ambiente, se crea un ambiente en la ciudad especial durante los días que dura el evento, donde no solo acudes a muchas sesiones, sino también pues te rodeas de los protagonistas de esas películas, los actores, los directores, toda la gente que pulula en las pelis, en los cortos, que además en una ciudad como la nuestra no es habitual, no es como una gran ciudad, que sí que a lo mejor pues Madrid, Barcelona, pues encontrarte mucha gente del mundo del cine, de la cultura, o pues incluso toparte con un rodaje habitualmente, ¿no? Esto evidentemente aquí es bastante más difícil. Y eso fue un poco el espíritu, y a partir de ahí, lo que os decía al principio, vas un poco año a año, tu objetivo es año a año, porque el festival surge desde abajo, no es que sea de un encargo institucional, es que Albacete, las instituciones de Albacete se plantean hacer un gran festival de cine y buscamos a estas personas para que lo hagan. Se hizo al revés, es decir, el festival surge desde la sociedad de Albacete, nosotros, el grupo de personas que lo lanzamos, somos gente de aquí que conocíamos un poco el mundo cultural y cinematográfico, lanzamos y empezamos a trabajar la idea, el proyecto se va desarrollando, y entonces es cuando se va adhiriendo instituciones, patrocinadores, la propia sociedad civil de Albacete un poco ya lo ha hecho suyo. Y así fue un poco como el festival ahí fue creciendo año a año, y hasta cogió cotas bastante altas. Luego tuvimos los años complicados de la crisis en 2012, donde se pasó bastante mal, la verdad, y porque los recortes fueron bastante grandes, pero el festival aguantó por la inercia que ya llevaba, tenía unas bases sólidas, y eso hizo que, a pesar de tener unos presupuestos bastante mermados, pues él se pudo desarrollar prácticamente sin que la gente notara una disminución de calidad ni nada de eso. Se ajustó el nivel de programación, se tuvo que renunciar a ciertas partes internacionales porque eran inviables, pero el festival pues aguantó, que era lo importante, aguantar esos años, porque es verdad que esos años se cayeron muchos festivales, muchos proyectos, se pasó mal, y el mundo cultural es muy frágil y se pasó mal. Y estos últimos años, pues el festival ha vuelto a coger, se ha afianzado mucho en lo que es la esencia desde siempre que estaba ahí de cine independiente español, y es una auténtica referencia en la profesión, goza de mucho prestigio, y ya una cosa que hace años era impensable, que es que la gente eligiera presentar sus películas aquí, eso ya sucede en Avicine. O sea, esta mañana lo comentábamos, tenemos como 9 estrenos nacionales que se presentan aquí, y eso hace unos años era muy difícil que tú pudieras convencer que alguien quisiera presentar su película en Albacete, en Avicine, en tal. Y eso sí que se ha conseguido. ¿Y cuál es el hito en el que tú recuerdas pensar, oye, Avicine se nos está yendo de las manos? Pues mira, te lo digo porque lo tengo muy claro y eso lo comento siempre y tal. Yo pensé que Avicine entraba en una etapa podía crecer en un crecimiento muy grande y aspirar a cotas mayores, de lo que tú has dicho antes, de poder intentar tutear de alguna manera a festivales muy consolidados como la Seminci o Festival de Gijón o cosas así. En el año 2009, cuando el festival tenía ya un cariz internacional, tenía una sección internacional, que se estrenaban películas internacionales también aquí, que se buscaban pues películas de un corte independiente, de autor. Había algunos ciclos temáticos de programación, masterclass, y ese año se dieron un poco todas las características y fue una edición espectacular, porque además conseguimos pues traer uno de los hitos de Avicine, y yo creo de la historia de la ciudad, que fue que el escritor Barry Gifford vino a dar una masterclass, y con él acompañado una de las películas en las que él, de su carta blanca para elegir películas, fue la película City of Ghosts, dirigida por Matt Dillon, el actor norteamericano Matt Dillon, que, bueno, pues eso, es un actor de renombre, no de manera, es actor llamado Hollywood, aunque él tiene una carrera también, un personaje muy interesante, una carrera independiente, autor, pero es un rostro, digamos, de lo que todo el mundo conoce, ¿no? De gran imagen, ¿no? Y estuvo por aquí, porque al final se dio en todas las circunstancias, y dijo, sí, voy, ¿por qué no? Voy a Albacete, a Avicine. En España mi película cuando se estrenó no le hicieron mucho caso, y me da mucha alegría que se programe, pues, además con Barry Gifford, que tenía una gran relación. Y aquí lo tuvimos 3 o 4 días, con muchas anécdotas, paseando por la ciudad, en algunos restaurantes, en tiendas, o sea, comprando discos en tiendas de Albacete. O sea, hay muchas de aquel año. Y incluso y aquel año, pues eso, fue como el gran
llamó mucho la atención a todos, incluido al que os habla. Y además ese año acabamos con la película de clausura, era Yo también, la película del paisano Antonio Naharro, director de Albacete, con Lola Dueñas y Pablo Pineda, el chico con síndrome de Down, que en San Sebastián habían ganado todos los premios de actores y demás. O sea, fue como una edición redonda y yo pensé, bueno, pues la que hemos liado, no sé qué, a partir de ahora todo va a ser muy fácil. Ingenuo de mí. Bueno, no, y esa emoción que te da. Sí, ingenuo, yo pensaba que no, al final sigue siendo difícil, la situación difícil, y ya empezaba a asomar la crisis por ahí también. Y bueno. Pero seguramente es lo que tú dices, que ese 2009 se diera también, sirvió para dar un poco de impulso a los años de mayor carestía que ha vivido el cine, y seguramente que ha vivido Avicine porque, bueno, en gran parte tenemos que apoyarnos en lo público. Sí, ¿Hasta qué punto es importante el sector público para apoyar la cultura? Y en Albacete en concreto para apoyar a Avicine. Es clave, pero no solo porque lo diga yo, sino porque el modelo de gestión político-cultural español desde la transición y los años 80 que se decidió era un modelo en que la cultura se pensaba que es un bien de interés público y que los poderes públicos iban a proveer para desarrollarla y dotarla. O sea, se llegó a esa opción político, social, institucional, y entonces la cultura en gran parte sobrevive de presupuestos públicos, nunca grandes presupuestos, y esto hay siempre mucha demagogia y muchos debates, nunca hay grandes presupuestos para lo que luego da el mundo de la cultura, porque eso, aquí hay muchos debates, y las industrias culturales, ahí están los datos, son uno de los sectores que más revierte luego por vía impuestos y recaudación al Producto Interior Bruto y a las propias arcas del Estado. O sea, lo que por un lado se puede dar, se recupera por otro. Entonces, y con creces, imagino. Y con creces. Y además estás apoyando un tejido y un sector que genera un empleo cualificado, no es un empleo de aquella manera, ¿no? Sin contar el empleo terciario que se genera. Efectivamente, eso hay miles de estudios ya demostrados. Lo que pasa es que a veces, pues eso, a veces los datos o la demagogia tira más. Entonces, evidentemente, se debe de apoyar. Evidentemente, la colaboración privada es fundamental. Para eso también hay que implementar políticas de mecenazgo, incentivos fiscales de una manera más atrevida. En otros países, sobre todo del ámbito anglosajón, funcionan más porque implementan más desgravaciones fiscales y hay una legislación que nos llevan años luz, y por tanto consiguen más inversiones y atracción de dinero privado. Pero de momento en España las inversiones públicas son fundamentales y no son tan cuantiosas para luego lo que se revierte, ¿no? Y en el caso, pues, ya de festivales de cine o de Avicine, pues evidentemente la apuesta pública es clave. Si no, es muy difícil que a día de hoy una empresa privada quiera apostar solo ella por sacar un evento de este tipo, a pesar de que Avicine de unos números magníficos de asistencia de público, de impacto en medios y demás, pero es difícil por la cultura que hay un poco en tema de patrocinio cultural y demás, que es muy complicado, y es de hacer verles a las empresas pues lo que ganan, ¿no? Apoyando determinados proyectos. Esto es una labor ahí como de pico y pala, poco a poco. Sí, que lamentablemente queda mucho, ¿eh? Sí, queda mucho, porque esto no es solo... Se tienen que conjugar muchos elementos. Es que haya productos interesantes, que haya políticas de incentivo fiscal, de agravación fiscal atractivas para las empresas, lo que habla el mecenazgo y... O sea, y eso tiene que hacerse de un ámbito más local a un ámbito nacional. O sea, que no se trata solo de lo que se haga en Albacete, sino también de lo que se haga en el resto del país, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que digamos, para lo que cuesta el festival, lo que devuelve es mucho más de lo que se apuesta por él. Y una prueba de todo lo que devuelve, ya no solo en el factor económico, es lo que nos permite ver año a año Avicine. Cuéntame un poco qué vamos a tener en este Avicine, en la edición de este año. Pues vamos a tener muchísimas cosas. Vamos ahí como podemos ir poco contándolo. La línea de programación sigue siendo un poco similar a los últimos 2-3 años, es decir, prácticamente repiten esas secciones que son ya como tradicionales y clave. Se han instaurado, un poco ya marcan la línea de estilo de Avicine, que es una Avicine indie, Avicine presenta el mundo del cortometraje. Eso no hay cambio, solo las propias películas son las protagonistas, evidentemente. Que intentamos seleccionar las mejores películas posibles, los máximos, digamos, estrenos tanto en la ciudad como a nivel nacional,
y que sigan un poco esa filosofía de cine español, de una mirada nueva o talentosa, de un tipo que creemos que en el futuro se va a seguir hablando de ella, ¿no? Que ves ahí una personalidad en ciernes de un gran cineasta, o en el caso a lo mejor concreto de alguna película que toque mucho la actualidad, ¿no? Y las 5 películas, por ejemplo, de Vicine Indie son un poco van en esa línea. Son cineastas como Yayo Herrero con The Mouse o Ana Asensio de Most Beautiful Island, que son cineastas, son primeras películas, pero ya se ve que tienen ahí un mundo muy interesante. Sí, se va a hablar mucho de ellos. O en el caso del Silencio Roto, una película sobre el bullying, que es un tema muy de actualidad y es una mirada original sobre ese mundo, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. En Avicine presentas una mirada un poco más heterodoxa no sería la palabra adecuada, sino más variada, más... El punto de unión son películas de cine independiente español, básicamente, o algunas se estrenaron con una difusión muy pequeña y no llegaron a la región, y entonces aprovechamos y las traemos aquí, sea el caso de Selfie o Brava o el propio Colosal de Vigalondo, que no se llegó a ver, y algunas que su estreno coincide con las fechas del festival. Por ejemplo, Una mujer fantástica, una maravillosa película que se llama Stan Leyo, que se estrena justo cuando Avicine comienza el día 20, entonces aprovechamos, ¿no? Esas son un poco las líneas de programación. Entonces este año lo que sí que hemos incorporado, aprovechando que el festival podía crecer, son 2 ciclos nuevos de programación, que es Talentos Avicine Lanza y Contra el Muro. Talentos Avicine Lanza viene un poco por heredado de lo que fue la primera edición de Avicine Lanza. Luego si queréis comentamos más lo que es un poco esta plataforma del mercado del audiovisual independiente, que básicamente buscamos que sea Albacete un punto de encuentro para que proyectos de películas se terminen de financiar y de conseguir apoyos en el marco del festival y aspiren de diferentes ayudas, y bueno, hay encuentros entre productores, directores, financiadores. Y fruto de la primera edición de 2016, varios de esos proyectos que venían como proyectos, pues ya son realidades, ya son películas muy bien acabadas. Vamos, nosotros estamos muy contentos porque la ganadora del año pasado de postproducción, como varias de las finalistas, pues son las películas que están en el ciclo. Verano del 93, que es la película española del año, que ahora está preparada y compitiendo a ver si puede pasar la criba para llegar a los Oscar, a película que aquí vino proyecto y está. Julia Is ganó el Festival de Málaga en Zona Cine y es un peliculón. El mar nos mira de lejos, que estuvo en la Berlinale, fue una de las pocas películas que estuvo este año en la Berlinale y también pasó como película aquí en proyecto. Entonces eso es lo que buscamos con este ciclo, visibilizar un poco lo que se está trabajando en Avicine Lanza. Y Contra el Muro se dio una oportunidad para programar una serie de películas que son también estreno en España, se van a ver por primera vez en Avicine, de cineastas norteamericanos y mexicanos que llevan años, no muchos, pero unos años, abordando la problemática de la inmigración en torno al muro, el famoso muro que se quiere construir. Un poco es el icono de la era Trump, y que cuentan un poco unas realidades muy interesantes y que nosotros veíamos interesantes mostrar esas películas, ¿no? Y además pues tener la suerte de tener a 2 de los directores, a Armando Crodel y Lindsay Cordero, que gracias a Acción Cultural Española pues van a estar aquí y nos van a contar pues más cosas, que es otra de las claves que sabéis de Avicine, que es intentar traer los máximos directores que podamos para establecer esos encuentros, esas formas de saber más de lo que nos quieren contar los directores. Viendo ahora a Avicine, ¿qué es de lo que más orgulloso te encuentras? ¿De servir de pasarela a nuevos proyectos, como decías, de poder acercar a directores al público? No lo sé. Hay muchas cosas, es decir, casi en cada ámbito te sientes orgulloso. Yo me siento muy orgulloso de que niños que empezaron en Avicinitos ya nos manden sus cortos a Videocreación Albaceteña, por ejemplo. Tienen 17, 18 años ya, o 20, y nos mandan sus cortos y nos dicen, no, yo es que empecé con Avicinitos hace, pues eso, 10 años y me he enganchado a esto. O voluntarios que vienen a colaborar a Avicine y dicen, no, eso que Avicine empecé desde que tenía 5 años a venir, ¿no? En esa parte me siento muy orgulloso. Cada año que pasa, más del tema de Avicinitos. También pero me siento muy orgulloso también de lo que os decía antes, de cosas que yo cuando empezábamos nos parecía como dificilísimo de conseguir, que es eso, que convencer a alguien para que decidiera venir a estrenar su película. ¿Con qué cara le llamo yo a este? Claro, en Albacete, en Avicine,
como pasó pues el año pasado una película como Los del Túnel con Arturo Valls y toda la trupe que tuvimos por aquí, pues eso para mí estoy muy orgulloso porque sé lo difícil que ha sido llegar a ese punto, ¿no? De convencer a la industria, a la profesión, años de también ir cimentando poco a poco. Construyendo. Claro, construyendo tú lo que dices, una línea más o menos que sea identificable. De esas cosas estoy muy orgulloso, también a un ámbito más privado, de los años difíciles de la crisis, de haber soportado y aguantado el festival, que no se hubiera muerto, que a lo mejor podía haber pasado, aunque la gente piensa que no, pero corrió peligro en el año 2012. Pues de esas cosas son uno de los que tira un poco cuando hay que tirar del carro y ponerse, hay que remarcarse para decir, una nueva edición, vamos a... pues motivarse. Claro. Entonces sí, en cada, digamos, en esos ámbitos uno tiene un poco orgullo de ese tipo. Y no es para menos. A mí una de las cosas que me hace sentir orgulloso de este programa es compartirlo con Sandra, que siempre hace un juego a nuestros invitados. Y quiero que te ponga a prueba. Vamos a ver, ¿Lo vas Sandra. a dejar con el sabor de boca, de verdad? No, hombre, luego le voy a hacer alguna otra pregunta. Es muy sencillo. Yo te hago unas afirmaciones que pueden ser verdaderas o falsas. Ajá. Tú me dices si es verdadero o falso y ya si está. fallo? Si fallas no fatal. pasa nada. Sale agua de arriba. Cuando se ponga esa lucecita en verde ya hablamos si fallas. No te preocupes. Vale. Te cuento, Zamora. Catherine Hepburn bebió solo agua durante todo el rodaje de La Reina de África, como protesta por el alcoholismo que Huston y Bogart, que eran sus compañeros, tenían. Bueno, decirte que casi todo el equipo se puso enfermo por el mal estado de agua, excepto estos dos últimos. Verdadero. Es verdadero, sí. Sí, porque John Huston era un tipo muy adicto a muchas pasiones de la vida. Sus rodajes no dejaban indiferente a nadie. Es un tipo bonito. Muy peculiar. Era muy peculiar. Bueno, sus películas ahí están, pero sí. Cosas de genio también sí, a veces. Absoluto. La filmografía de John Huston además aguanta muy bien en el tiempo, o sea, es un genio en todos los sentidos. Para bien y para mal. Sus cosas malas tenía que tener. Mucho cotajá, hombre, ¿no? En lugar de imágenes generadas por ordenador, Tim Burton hizo que entrenasen a 40 ardillas para cascar nueces en Charlie y la fábrica de chocolate. Tim Burton es un tipo loco, podría haber hecho, pero yo creo que es falso. Es verdadero. Sí, es verdadero. Además, sí, con un montón de controversia y sí, ¿no? sí, porque luego salieron los animalistas, ¿no? Y todo claro, este tipo de imagino. Eso es. Bueno, te cuento algo que, bueno, llama bastante la atención. Si habéis visto The Fast and the Furious, ¿vale? La película, bueno, pues se supone que ninguna de las dos actrices protagonistas, que son Michelle Rodríguez y Joanna Brewster, tenían el carnet de conducir. Pero luego los trucos de los FX imagino, pero y todos los efectos que hay detrás. Da bastante miedo. ¿Qué decís a esto? Es la magia del cine. Es la magia del cine. Es verdadero. No tiene por qué parecer, aunque muchas veces parece más verdadero, más cierto que la realidad, no deja de ser una invención y una ficción siempre. Aunque cuando intentas ser cine verité, pero siempre es una mirada falsa porque es una construcción. Es verdadero, entonces no es verdadero, es verdadero. Es verdadero. Y por último, y te dejo, el director de Holocausto Caníbal tuvo que demostrar en un tribunal que los actores seguían vivos y que no lo había asesinado durante la película. Pues puede ser verdadero. Es verdadero también. Sí, porque hubo mucha controversia con esa película en su momento. Sí. Yo creo que incluso hoy en día, tal como están los tiempos, en algún sitio todavía sigue habiendo problemas. De hecho, ahora que has dicho Holocausto Caníbal, tiene que ver una parte de una de las películas de Avicine de este año, de Demonios tus ojos. Y ahí lo dejo. Bueno, pues no habrá que ir a verla, Esa y todas hay que ir a verlas. Hay muchas. Pero también es verdad que hay una película para todo, yo siempre lo digo. Y este año además también, por suerte, podemos incorporar de nuevo las salas de Vialia y bueno, podemos dar algunas repeticiones más y entonces si uno se le escapa el fin de semana, por ejemplo, que siempre hay más tiempo, pues entre semana puedes ver alguna que no pudiste ir el sábado o el domingo. Dinos en qué puntos podemos disfrutar de Avicine para terminar. Pues los espacios son como siempre el Cine Capitol en el Altozano, centro neurálgico y que acoge la mayor parte de la programación. Vialia también, los cines Yelmo de Vialia y también Vialia, el propio centro comercial, tiene un punto de encuentro y de información. Y los cines Yelmo tendrá una sala todo en la semana y durante el fin de semana 2 salas de programación. Y luego los últimos días del festival también este año se incorpora, es un experimento que hace el festival, la sala del Iberban en la Plaza Gabriel Lodares, la antigua sede de obra social de CCM,
que también va a coger algunas proyecciones del ciclo de los muros, una noche de serie B, vamos a tener ahí 2 películas sobre el Jess Franco y el mundo fancinero de esa época, que son 2 películas que se estrenan también, y algunos pases de avicinitos por las mañanas. Entonces esos son los 3 espacios fundamentales. La inauguración en el Teatro Circo, como viene siendo habitual, el día 20. Y bueno, luego también, pues ya sabéis, la Sala Mago para el Lanza. Luego sabéis que Avicine también tiene sus encuentros nocturnos, hay conciertos y fiestas en diferentes salas en la ciudad. Es una fiesta de la cultura, realmente ya. Entonces, al final un poco intentamos invadir toda la ciudad en la medida de lo posible. Y lo conseguís. Sí. Que salgas de esto porque te quedan muchísimas horas por delante. Sí, bueno, ahora lo único que deseas es que el festival arranque, que empiece el día 20, porque una vez que ya arranca ya, como decimos, siempre rodado, habitualmente va rodado, va solo casi. Ya, lo difícil siempre, como por siempre, a pesar de que lleves muchos años, pues siempre la maquinaria todos los años hay que ponerla en marcha. ¿Cuándo empiezas a organizar el siguiente Avicine? Yo tengo ya cosas cerradas para el del 2018. Muy bien, entonces eso es que te perpetúan. Larga vida. Aquí. Quiero decirte, hay cosas, películas, te pongo un ejemplo de programación, Most Beautiful Island, que está en Avicine Indie, la película en Asensio. Yo la vi para Avicine del año pasado, quería tenerla ya, pero no fue posible porque ni siquiera tenía estreno. Es una película que es coproducción americana y española, y primero querían estrenar en Estados Unidos, aunque yo ya la había visto y me interesaba mucho y intenté seducirles, pero no fue posible. Y luego, claro, la película se estrenó en el Festival de Austin, ganó el Festival de Austin y demás. Entonces, quiero decirte que yo ya he visto cosas y alguna historia que este año, y algunas presencias de gente que para este año al final la agenda no casaba, y que quedan para el que viene. Pues en el que viene seguiremos disfrutándolo. Larga vida Avicine, eso significa que vamos a tener más Avicine, o sea que... Sí, perfecto. Espero que sí. De hecho, un poco lo que se ha intentado este año es trabajar mucho una parte que ha costado bastante y sigue, bueno, todavía lleva su trabajo, de asentar administrativamente el festival. No es solo un tema económico, es un tema un poco de anclaje institucional, que es un poco farragoso y complicado, pero que si se quiere que el festival crezca, seguir compitiendo en su nivel de profesionalidad, se necesita un poco... Es necesario, claro. Pues eso, trabajar unas herramientas administrativas que como yo decía en la rueda de prensa, ya no es solo Avicine un proyecto cultural, aunque básicamente es eso, es un proyecto también de ciudad, es decir, proyectamos imagen de Albacete a nivel nacional, tanto por lo que se proyecta en medios, sino por lo que recibimos de gente de fuera de la profesión del cine, como de visitantes que vienen. Y eso es uno de los pocos, por desgracia para los albaceteños, de los pocos recursos que tiene la ciudad como para proyectar imagen, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos en esa línea, aparte luego retornos económicos que hay pues para empresas de aquí, el sector de la hostelería y demás, que se benefician de primera mano pues del trasiego del propio festival, ¿no? Eso es, pues es de agradecer que hagáis ese trabajo, como es de agradecer que hayáis estado hoy con nosotros. Pues yo encantado y nada, pues ya sabéis, el festival es vuestra casa y por allí os espero todo lo que podáis. Lo vamos a disfrutar, ya te digo yo que sí. Verdad, sí. Gracias, José Manuel Zamora, como decía, gracias a todos los que habéis visto esta primera entrevista, pero tenemos más. Nos vamos a ir ahora a publicidad y enseguida se sienta con nosotros Enrique Leal para hablarnos de uno de sus cortos, de su próximo corto, para que veáis que hay directores en Albacete que además normalmente podemos ver en Avicine, y seguro que Enrique, además, León y Morgana va a aparecer en Avicine. Enrique ya tiene su trabajo como cortometrajista con trabajos notables y tiene muy buena pinta este trabajo. Pues os recomiendo que os quedéis y conozcáis a Enrique. Nos vamos a publicidad, bebemos agua y volvemos aquí con Enrique Leal. Muchas gracias. Hasta ahora. Algo tan eficaz como reconectar las papilas del gusto de tu paladar, que no voy a aguantar ni un minuto más tu racionalidad. Los viajes siempre te cambian la vida. Enrique Leal se atrevió con la aventura de conocer a los indios y hoy cuenta sus historias camufladas en escenas de sus últimos trabajos. Es el director de El secreto de las palabras o La sonrisa de Gabriela, obras de arte, historias cargadas de vida para emocionar. Estrenó Los huesos del frío, donde ha sido capaz de aunar la pasión por el cine con la necesidad de contar historias. Cuéntanos de ese viaje hoy, que tenemos la suerte de tenerte en estudio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. Un placer tenerte con nosotros y un placer que vengas a hablarnos de casi todo tu trabajo que te vamos a ir sacando y casi más aún que nos puedas decir algo de tu nuevo trabajo, León y Morgana. El placer es mío de que me hayáis invitado. Y yo encantado de hablaros de lo que he hecho antes y bueno, y sobre todo lo que vamos a hacer de nuestro próximo proyecto, que es nuestro baby, que está a punto de nacer.
Y eso, pues lo que queráis saber, yo encantado de contaros, de compartirlo con vosotros y con la gente que nos esté escuchando, porque creo que es una historia que merece mucho la pena. Pues entonces vamos a empezar por León y Morgana. Vale. Una historia que merece la pena y que dices nuestro baby. Así, a priori, ¿cuánta gente hay en tu equipo ahora mismo para montar esta historia? Vale, ahora mismo estamos en fase de preproducción y de financiación. Y bueno, pues somos un equipo alrededor de unos 25 personas. Y en la mitad son gente de Albacete y la otra mitad pues viene de fuera, son los jefes de departamento que vienen de Madrid, son todos profesionales del cine en activo que están trabajando mucho. Y bueno, pues hemos creado, es el mismo equipo, en un 80% es el mismo equipo de mis 2 cortos anteriores, así que hemos hecho como una piña, ¿no? Y creo que es importante cuando en el cine y en otros, bueno, como en otras muchas profesiones o contar con la fidelidad o con gente que sabes que no te va a fallar y que dan todo en su trabajo. Y a la hora de venderlo en Madrid o de contarlo en Madrid, ¿no resta un poco de ímpetu decir que es gente de Albacete? O no lo sé, pregunto, ¿eh? No. Lo que pasa es que tampoco das detalles de dónde es el equipo. Yo creo que luego lo que se ve más es el resultado. Con nuestro anterior cortometraje, con Los huesos del frío, todos los departamentos fueron premiados, todos. Entonces creo que luego pues lo que llama la atención a la gente o con lo que la gente se queda, más que con la procedencia de dónde son, es con su trabajo, con el resultado del trabajo de cada departamento, ¿no? De cada parte del corto. Y tanto que sí, pero realmente también se puede quedar la gente con imágenes. Por ejemplo, yo vi el otro día Los huesos del frío y hay una fotografía impresionante. O sea, tú ves eso y dices, bueno, esto es una superproducción, esto está muy currado, hay mucho detrás. ¿Y hasta dónde te llega el empeño de grabar también en Albacete? ¿O no es un empeño o no lo sé? No, es cuando tienes un proyecto, tienes una historia, pues valoras los pros y los contras de grabarlo en Albacete o intentar grabarlo fuera. Es verdad que intentar grabar en Madrid, pues a lo mejor a mí como director me daría una visibilidad que al hacerlo en Albacete pues no la tengo. Pero para qué nos vamos a engañar, grabar en Albacete es mucho más amable, digamos, también mucho más económico, las facilidades son increíbles, también a nivel de instituciones, el ayuntamiento pues la verdad que nos ayuda muchísimo, todos son facilidades, vamos a cortar una calle, la Avenida de España, un día de rodaje y vamos, están encantados de hacerlo, nos han dado todo facilidades, nos dejan la policía, nos dejan voluntarios, o sea... para mí es un privilegio y es un honor hacerlo en mi ciudad, pero es que encima se portan genial con nosotros. Vais a parar la Avenida de España para grabar una de las escenas de León y Morgana. Cuéntame un poquito de qué va esta historia que va a salir pronto. Vale, yo estoy escribiendo todavía quiero que sea mi primer largometraje. Pero me apetecía hacer otro corto, ¿no? Pero no tenía, como mi cabeza estaba metida en la historia del largometraje, no tenía ninguna historia así que me apasionara tanto como para contarla. Y bueno, pues un día hablando con una amiga me contó una historia que le habían contado, que había conocido a la protagonista y que le había dejado fascinada y me lo contó a mí, pues me pasó esa fascinación y enseguida supe que quería que fuese mi siguiente historia. Entonces hablé con los protagonistas y eso, me pasó una cosa muy parecida a Los huesos del frío. Cuando una historia sé que es la que quiero contar, enseguida la escribo. Y fueron 15 días, había escrito el primer borrador del guión, la primera versión, y ahí supe que era la historia. Y eso, empecé a darle forma, a hacer nuevas versiones del guión, a hablar con mi equipo, a buscar actores, a pensar en qué actores me gustaría que lo hiciesen. Y lo pusimos en marcha. ¿Cuándo empiezas a interaccionar con el resto del equipo? Quiero decir, tú oyes la historia de una amiga tuya, tú empiezas a escribirla, ¿cuándo empiezas a decir, oye, que te voy a meter en este marrón otra vez? Vale, yo tengo como aunque somos muchos luego a la hora de hacer los proyectos, yo tengo como mi equipo de confianza, que es la de mi productora de Baraca. Y entonces, pues yo me reúno con ellos, o les paso el guión, les cuento también un poco la historia, porque además necesito saber que no solamente es mi opinión de que es una historia potente, sino que las personas en las que confío también lo piensan, ¿no? Que no es una cosa solamente mía.
Y una vez que tengo su respaldo y me dicen que sí, que están de acuerdo en que es una historia que merece la pena ser contada, pues ya empezamos un poco... Yo, sobre todo, soy director de cine, pero no me considero realizador, me considero un director de actores y un guionista. Entonces yo siempre lo primero que pienso, cuando ya tengo que tomar la decisión de qué es la historia que quiero contar, es con qué actores voy a contar y voy a intentar trabajar. Y como tengo el defecto, no sé si el defecto o la virtud de mirar siempre para arriba, pues empiezo a mirar los mejores actores para mí de España y los que sean conocidos, que sean potentes y que, ¿no? Y cuando me empiezan a decir que no, pues empiezo a bajar. Claro. Sí, nos suena un poco. Sí. Bueno, pero no pasa nada. Es mi forma de hacer las cosas y mira, pues no sé hacerlas de otra forma. Ni quiero hacerla de otra forma. Así también es muy fácil medir cómo eres como director o qué éxito ha tenido lo anterior, porque alguien que en su momento dirías, bueno, si es que te estoy llamando no voy a para que me digas que no y poder tocar ya rápido al cuarto o al quinto, que ese te diga, sí, oye, voy para adelante porque lo he visto y me gusta. De hecho, bueno, en este caso, Ana Fernández, que ganó el Goya por Solas, con Solas de Benito Zambrano, fue algo especial, porque ella vio Los huesos del frío, coincidimos en un festival que ella presentaba, y fue ella la que me dijo que le gustaría trabajar conmigo en mi siguiente pedazo de trabajo. Regalo. Vamos, yo me quedé sin palabras. ¿Tenías ya en mente el siguiente trabajo? No, qué va. Lo que claro. Ahí te corrió prisa. No, cuando me lo dijo así, tenía tanta vergüenza, porque para mí, aparte que soy Benito Zambrano, para mí es una referencia, y esa película me encanta, y ella me encanta como actriz. Tenía tanta vergüenza que le dije, pues no sé, me das tu email. Y ella dijo, no, como mi email, te doy mi teléfono. O sea, yo no me atrevía ni a pedirle el teléfono. Y nada, lo guardé como un tesoro hasta que he encontrado la oportunidad de poder trabajar con ella. Entonces le mandé el guión y enseguida me dijo que sí. Madre mía, bendito regalo. Sí, vamos, una joya esta. Bueno, y hablando de equipo, quiero que me cuentes cómo es trabajar con la familia, porque creo que tu madre está por ahí, ¿no? Ah, sí, mi madre. Uno de los premios es para tu madre, sí, ¿no? Sí, de sí, Los huesos del frío. No, ganó 2 premios. ¿Dos? 2 premios. Para vestuario. Mi madre, bueno, siempre ha tenido mucho gusto para la ropa, ¿no? Y siempre ha tenido el gusanillo de no haberse dedicado al cine. O sea, yo creo que mi amor por el cine, a lo mejor pues me lo pasó ella por el cordón umbilical. Entonces, bueno, vimos la posibilidad de que se ocupase ella como jefa de vestuario, del vestuario de Los huesos del frío. Ella es la hija de la protagonista. ¿De Domi? De Domi. Y la verdad que sacó fuerzas ahí como una leona, y fuimos a Cornejo, los puso firmes a todos en Cornejo, eligiendo la ropa. Y la verdad que creo que el resultado ha sido formidable. Eso que mi madre nunca había hecho nada parecido. Y el resultado ha sido muy, muy, muy bueno. Entiendo que es una de las que repite en este nuevo proyecto. No, esta vez no. Pero ha subido el caché, claro. No puedo pararlo. Ya lo tiene que tirar de la familia. No, creo que se quedó con tan buen sabor de boca, sí, que se con el otro proyecto, que yo creo que no tiene la necesidad de volver a hacerlo, entonces yo lo respeto, y sé que va a estar un poco al tanto de qué vestuario ponemos o que no ponemos, pero no como jefa del departamento. No tan directamente. Eso es. Bueno, creo que ya cumplimos con ella, ya se quitó esa espinita. Esta historia de León y Morgana sí que está ambientada en un contexto actual. Lo digo por el vestuario que hablábamos, porque Los huesos del frío lleva un trabajo inmenso. Bueno, entiendo que también en temas de vestuario, pero está ambientada en una época actual. Sí, es totalmente contemporáneo. De hecho, la historia real está pasando ahora mismo, o sea que va a ser totalmente actual. Sí. En realidad no me has contado todavía nada de la historia. No sé si te vas a ir por las ramas ¿Spoiler? toda la entrevista. No, vamos. ¿Spoiler? No. León y Morgana es la historia de un reencuentro después de 25 años. De un hombre y una mujer que se amaron muchísimo, pero que por circunstancias nunca pudieron estar juntos. Y ahora se reencuentran, pero él está enfermo. Y van a luchar por disfrutar o por recuperar ese tiempo. Entonces él va a empezar a luchar por tener más tiempo para estar con ella. Es el acicate que necesitaba. Hasta ahí puedo leer. Es el acicate que necesitaba para volver Claro, es decir, no solamente es el reencuentro, sino que ahora hay unas dificultades y unos problemas que tienen que solucionar,
y bueno, pues ya veremos a ver hacia dónde va ese reencuentro. No contamos más, que ya es demasiada información. Una cosa que esté bien. Una cosa que esté bien. Ahora mismo tenemos claro el título, tenemos claro la actriz. Supongo que también el resto de actores del elenco. Sí, él es Carlos Kalinowski, que hace un papel increíble en Las chicas del cable, la primera temporada, que es el policía, el inspector de policía corrupto, que es un actor maravilloso también. Entonces creo que, vamos, no puedo pedir más. Tiene muy buen elenco. Sí, van a hacer un trabajo increíble, estoy seguro. Y música de Fernando Lázaro. Y música de Fernando Lázaro, que es el compositor, que es amigo mío desde que éramos pequeños y que es otro talentazo y que confío en él, y hizo la música de Los huesos del frío, que también ha tenido varios premios. Y bueno, claro, por supuesto va a estar también conmigo en esta. Y ahora que vuelves a sacar a relucir Los huesos del frío y, bueno, obviamente la he visto, me encantó. He visto otros trabajos tuyos y dices que quieres pasar al largo. Pero viendo la imagen, entendiendo y sintiendo las historias que cuentas, me parecía un salto tan natural hacer un documental o hacer algo en el que contar, porque me parece que ahí tienes una sensibilidad especial a la hora de contar historias que, bueno, siempre son reales realmente, ¿no? Siempre te has basado en historias reales. ¿O no? Sí, bueno, de hecho, a ver, Los huesos del frío y son historias reales. Mis anteriores cortos no, ¿vale? Pero sí, a lo mejor los dos que más van a tener más empaque así profesional sí que lo son. Lo que soy es bastante dramático, es decir, lo que siempre me viene en la cabeza son dramas. Novelesco. Sí, soy bastante dramático. No sé, es decir, mi largo no está basado, el largo que estoy escribiendo no está basado en una historia real, es una historia de ficción, vamos, que me la he inventado. Y eso, pero es un drama. Y ahora que estás escribiendo el largo, ¿notas que te gusta más hacer cortos? Porque, por ejemplo, Los huesos del frío es que tiene una congoja a lo largo de toda la duración, que a lo mejor en un largo es que si mantienes eso, es que vamos, 1 hora así, a mí se me suben los gemelos. Te lo digo, 1 hora y 20 claro, o que vaya a durar así. Claro, mucha gente me dice que por qué... Bueno, de hecho mucha gente me dice que la estirarían un poquito la historia, ¿no? Sí. Sí, me lo dicen. Pero no, yo creo que es todo lo contrario. Es decir, yo admiro muchísimo a los directores o los guionistas que escriben o dirigen historias como más sencillas, más pequeñas, de menos minutos y que lo resuelven bien y que son ingeniosos y que en 3 minutos o en 5 minutos te dan la vuelta. Capaces. Yo los envidio, pero yo no soy capaz. Yo creo que lo que hago son escenas de película, pero intento darles pues que tenga una estructura con su final y todo, pero creo que mi cine está dirigido a hacer largometrajes, porque ya te digo, más que nada porque creo que no tengo la capacidad esa de concretar tanto como concretan otros directores, de en pocos minutos contar una historia. Yo necesito mis 17 minutos, porque no te dejan más en los festivales, para contar mis historias. O sea que yo creo que el salto al largo para mí va a ser algo natural y algo que estoy deseando, porque aparte que vivir de los cortos es realmente complicado, porque creo que lo voy a disfrutar todavía mucho más. ¿Has trabajado en algún largo? No como director, pero dentro del equipo. No. Es que la verdad que yo he empezado, no es que haya empezado tarde, pero no he seguido a lo mejor la dinámica que se sigue, ¿no? O que han seguido otros directores, ¿no? Yo era actor, yo estudié con arte dramático y luego pues cambié, empecé a preferir contar las historias desde detrás de la cámara y empecé a formarme a nivel de eso. Por eso digo que yo no soy realizador. Es decir, yo tengo que rodearme de gente que controle más de realización, porque lógicamente un director no puede controlar de todo. Entonces yo, trabajando con los actores, me siento súper cómodo, y las posibles lagunas que tenga o posibles carencias que tenga en otros campos, pues me rodeo de gente que me completen esa visión. Tengo 2 preguntas acerca del largo. La primera es ¿cuándo empieza a hacerse realidad? Es decir, ¿cuándo te va a durar el ciclo de León y Morgana para decir, bueno, puedo empezar con el largo? ¿Cuánto suele durar un ciclo de un corto? En teoría tienes 2 años para distribución de un cortometraje. No se suele gastar tanto porque, bueno, en un año te da tiempo prácticamente a ir a todos los festivales donde tú quieres ir, en España o fuera de España.
Y después ya, es decir, a ver, yo me tomo estos cortometrajes como un poco una carta de presentación para después, cuando escriba mi largo, no solamente para venderlo a un productor que quiera hacer la película, sino para mí lo ideal es que me dejen dirigirla a mí. Entonces van a decir, bueno, ¿y tú quién eres? Entonces le diré, bueno, pues no he hecho nada, no he hecho ningún largo todavía, pero he hecho estos 2 cortos. Si juntas los 2 cortos ya va media hora. Tenemos casi un largo. Ponlo en bucle y al final... Eso es. No, pues será cuestión de eso, de que confíen en mí y que vean que, bueno, que soy capaz de dirigir a un elenco grande, un grupo grande y poder contar historias de forma profesional. ¿Y la idea del largo desde la independencia como la idea del corto? O sea, trabajar de una forma independiente... ¿O eso no lo valora, o eso no estás no te ha llegado a valorarlo? No creo que sea posible trabajar un largo de una forma independiente. Es decir, sí. A nivel económico es prohibitivo. Es decir, hacer un corto de la forma que lo hacemos nosotros, donde, por ejemplo, en este todo el mundo va a cobrar, con lo que cuesta, un largo sería impensable. Estamos hablando de millones de euros. Háblanos, ahora que sacamos el tema económico, háblanos porque la gente te puede ayudar a hacer realidad este corto de León y Morgana gracias al crowdfunding y gracias a tu proyecto que está subido en Berkami. Eso, ahora mismo estamos en plena campaña de financiación en Berkami. Y bueno, pues ahí estamos. No vamos a recaudar todo lo que vale el cortometraje, porque el cortometraje vale más del doble que lo que pedimos ahí, pero sí es una ayuda importante a la hora de poder afrontar todos los costes que tiene. Entonces, de aquí pues animo a todo el mundo a que siga colaborando para llegar a nuestro objetivo y poder hacer realidad esta historia que merece la pena. Es muy corto espacio de tiempo en el que te pueden ayudar. Decías 40 días desde que se puso en marcha, o sea que quedan unos 35 o así. Eso es. Y bueno, hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas. La cosa va bien, pero tenemos que conseguir el objetivo. ¿Hay alguna recompensa? Porque sé que el crowdfunding a veces hay recompensas. Sí, siempre hay recompensas. ¿Qué recompensas ofreces a...? Como la aportación va desde los 15 euros hasta los 500, pues va variando mucho. En los 15 euros pues te damos una tacita con el logotipo de la peli, del cortometraje, una claqueta. Y conforme va aumentando la aportación, pues vamos sumando algo más, ¿no? Luego invitamos a la gente al estreno. A partir de los 50 euros la gente puede venir al rodaje a estar un día de rodaje con nosotros. Qué experiencia. Sí, luego también esto va dirigido un poco a empresas, incluso se pueden convertir en nuestros sponsors y allá donde vayamos, a los festivales donde vayamos, si nos invitan pueden venir, pondríamos su logotipo, su imagen en todos los eventos, o sea que puede resultar incluso muy interesante a nivel empresarial. Pues entonces animamos a la gente a que se meta en Berkami, en el buscador, busque León y Morgana o cómo está. Sí, se meten en Berkami, buscando León y Morgana, enseguida le va a salir León y Morgana, el cortometraje, enseguida le va a salir el proyecto. Bueno, te lo ponemos fácil, Enrique, en nuestras redes compartiremos mañana el enlace directo y ya está. Así la gente no tiene que estar buscando ni nada de esto. Genial. Y apoyar la cultura y apoyar a directores que molan. Genial. Es que, a ver, no se puede hacer de otra forma. Es decir, a mí me encantaría no tener que depender de que la gente nos apoyase económicamente, pero ahora mismo hacer un cortometraje de estas características tiene que ser así. Sí. A no ser que sea millonario, que no es mi caso, pues tienes que pedir un poquito de colaboración. Pues la vas a tener de nuestra parte toda. Muchas gracias. No sé si tienes alguna pregunta por ahí. 1 millón, pero no pasa nada. Ya ahora entra Marimejas, ya nos preguntamos. Decías del estreno, ¿se va a estrenar en Albacete? Pues eso, siempre que voy a hacer un corto me lo preguntan, la verdad que ni lo he pensado todavía. No estamos en esas todavía, ¿no? No estamos en esas. Avicine siempre es una buena oportunidad para estrenarlo, pero bueno, vamos a estrenar seguramente en febrero, o sea, tendré que estrenarlo antes de Avicine del año siguiente. Entonces, no sé, me encantaría estrenarlo en Madrid, en algún festival de Madrid, pero bueno, todavía está por ver. Vale, pues ya estoy a punto de despedirte. Sí que me gustaría, porque antes has dicho de cortos que sí que cierran perfecto la historia, el ciclo. Recomiéndame un par de cortos que digas, tenéis que ver esto. A nivel de cortos, ahora mismo no estoy... He ido a pillar ahí, Me has pillado totalmente. No se quieren mojar. Los huesos del frío. No se quieren mojar. No, tendría que verlo. A ver, soy mucho más aficionado a ver largos que cortos, aunque yo los haga los cortos. No sé, me has pillado fuera de los huesos del frío, venga, los huesos del frío. Nos quedamos con esa. Los huesos del frío. Y una curiosidad que tuve, porque yo los huesos del frío los vi en YouTube. En realidad es
una herramienta para impulsar o depende cuándo lo suban? Quiero decir, puede ser un arma de doble filo, ¿no? ¿A qué te refieres? A que si está de forma gratuita, pues hasta aquí ha llegado. No, basta que estiramos de los forma huesos, gratuita hasta dentro de muy poquito, que ha subido Filmmaker, no lo ha cogido, entonces lo van a poder ver la gente a través de una plataforma de pago, muy poquito, 0,99 euros. Entonces, dentro de poco tiempo se subirá a esa plataforma para intentar pues también sacar un poco de rentabilidad. De rentabilidad. Bueno, pero eso sí que es una muy buena señal. Eso es que mucha gente lo había visto en YouTube y que tiene buenas críticas, entiendo. Sí, ahora son 22 premios en un año. O sea, eso es una pasada. No está nada mal, ¿eh? Es una pasada. No está nada nacionales mal. e internacionales, entonces, pues eso es una garantía, claro. Y tanto que sí, y tanto que sí. Pues, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Vuelve siempre que quieras, vuelve cuando ya tengamos León y Morgana, que la queremos ver. Seguro. O si no antes. O si no antes, vamos, cuando tú quieras. Esta es tu casa, ya lo sabes. Ya sabes que esta es tu casa. Yo creo que a un día de rodaje voy a ir, me apetece. Yo creo que es una experiencia muy chula. Meter 50 euros a apostar por ti y ir a una experiencia así de chula. Muy bien, muchas gracias. Juego. Si quieres, Sandra, vamos a terminar el programa, un programón que hemos tenido hoy a tope de cine. A tope de cine. Como no merece menos esta semana de Avicine, que empieza Avicine en Albacete. Vamos a ir con tu sección. ¿Qué nos vas a contar Pues hoy? nada, como en cine va la cosa, pues yo tampoco iba a perder el hilo. Digo, voy a traerles cosas de cine. A ver, así ¿qué nos traes? Ya voy a sorprenderlos una semana más. Pues nada, ahí sabéis que, bueno, que muchas películas son importantes en su rodaje y en su posterior puesta en escena, pero hay algunas películas que tienen una película secundaria que muchas veces no conocemos. ¿Una secuela? Sí, no tanto secuelas, sino historias detrás del rodaje que son mucho más impactantes que la película en sí. Uh-huh. Bueno, todos conocéis el caso de Exorcista porque en su rodaje y posterior estreno murieron alrededor de unas 9 o 12 personas, ¿vale? En extrañas circunstancias. También conocéis la película, bueno, de Alex Proyas, El Cuervo, famosísima. Uh-huh. Bueno, pues también aquí hubo alguna historia en el rodaje que al parecer tuvieron algunos problemas porque alguien de balística confundió falsas balas con balas reales y, bueno, pues el final no lo voy a contar porque ya lo sabéis. Bueno, y nada, que voy a dejar los muertos por no seguir, parece que lo estoy dando la tarde, pero bueno, os cuento algo súper gracioso y es que durante el rodaje de Apocalypse Now, o sea, el clásico que todos conocemos, ¿vale? Toda la aviación que se utilizó en la película pertenecía a Fardín Marcos. Fardín Marcos era un presidente, en radio no se me ven las comillas, pero el tono sí, era el presidente de Filipinas. Llevó a cabo un régimen dictatorial durante al menos 15 años, si no me equivoco. Sí, es ¿vale? el marido de Corazón. Eso es, ese hombre. Bueno, pues este tipo lo que hacía es que les prestaba toda la base aeronáutica para la grabación y cuando él necesitaba combatir en las guerrillas, lo llevaba y combatía en las guerrillas. Cuando él terminaba de usarlo, lo volvía a la grabación. Es un poco lo que nos has contado tú antes en el café, que cuando te cierren la Avenida España, cada 45 minutos hay que parar todo para que algo parecido, muy para parecido. Que pasen los autobuses. Sí, bueno, parecido, sí. Bueno, para película que le montó Di Maggio, el marido de la famosa Marilyn Monroe, porque jugador de béisbol. Sí. Radio Marca esto. Estamos en Radio Marca, porque bueno, os cuento un poquito que la avenida donde se grabó esa escena tan famosa, donde se le levanta el vestido por un alcantarillado que pasa al metro, bueno, todo Bueno, pues no solamente estaba toda la producción y toda la fotografía de la película que en ese momento estaban rodando, sino que también había una cantidad increíble, pues, de curiosos. Su marido... Eso arriba, pero abajo, mirando bueno, por abajo, la rejilla. No quiero imaginar. Su marido preparó el guión del divorcio 2 días después. Todo eso pasó 2 días. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Sí, es cierto. Además, me llamó muchísima la atención. Y luego, bueno, no podía dejar de hacer también balance o un poquito de énfasis a Charlie Chaplin. Sabéis que, bueno, pues me encanta este clásico. Y os tengo que contar algo muy curioso, y es que durante el rodaje de Luces de la Ciudad, no sé si recordáis la peli, pero hay una imagen, bueno, sabéis que todo su cine es en mudo, ¿vale? Uh-huh. Pero sí que hay una imagen donde hay una chica rubia que le ofrece a Chaplin un manojo de flores. Y le dice algo como, señor Flores... Solamente se habla ese momento en toda la película.
Bueno, pues os tengo que contar que gracias a esta escena se puede grabar otra película, porque esta escena se llegó a grabar 340 veces. Lo del señor Flores. Sí, solamente lo de señor Flores se lo llevó a grabar 340 veces. A mí, personalmente, como mujer, me suena excusa. Espero que Charles Chaplin al final le pidiera una cita a esta chica y por lo menos se viera en otro contexto. Lo más tedioso de grabar es eso, sobre todo para los actores, lo de repetir hasta que al puñetero del director le cuadre exactamente. Sí, sobre todo cuando es un director muy obsesivo con la perfección como yo, la verdad que puede que realmente ser... es que vuestro bebé tenéis que serlo. Es que no vais a ver en otra de volver a hacer Los huesos del frío. Lo vas a hacer una vez. Eso es. Se tiene que dar como salir. quieres. Pero bueno, ahí está un poco también ensayar antes con los actores y llevarlo un poco todo preparado, entonces te ahorras muchas tomas. Y ahí entonces sí que tienes ventaja por haber estudiado arte dramático. Claro, es decir, yo creo que me ayuda al comunicarme con ellos y al tener empatía con ellos, porque yo he estado donde están y he sufrido lo que ellos sufren y he vivido lo que ellos viven. Entonces creo que eso, pues a nivel de empatía, pues ayuda mucho. Perdón que te he cortado, porque se me me parece muy bien. Nada, que no hablar de cine y no hablar de amor me parece tampoco algo ilógico. Entonces podemos encontrar historias de amor como la que se dio en la grabación de Cleopatra, ¿vale? Taylor y su amante, que se separaba, se casaban, se volvían a separar, entre tanto borrachera, entre tanto todas este tipo de cosas. Y por supuesto me llama muchísimo la atención el caso de Penélope Cruz y Bardem, porque 25 años después de rodar Jamón, vuelven a coincidir en Hollywood y se enamoran entonces. La tierra de Málaga, si no me equivoco, de Almería, de Andalucía, donde se grabó esta película, no era lo suficientemente favorable para que surgiese el amor que entonces ya... Pues se necesita humedad, si era Almería, lo mejor pudo nacer. Y nada, contaros que, bueno, Leal, si algún día trabajas con Alex García, por favor... tenme en cuenta para llevarle los cafés, ¿vale? Para hacer cualquier cosa, lo que tú quieras me puedes buscar por allí, porque creo que entre bambalinas este amor también puede nacer. Puede cuajar. Te cojo la palabra. Nada, muchísimas gracias por venir, ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado y visto hoy, a los que nos veréis a lo largo de esta semana, porque como siempre el vídeo se queda colgado en Facebook de No hay pelotas. Y nada más, de momento nos despedimos hasta el miércoles que viene, en el que tenemos preparado otro programón que espero que os guste tanto como este, si es que os ha gustado, que espero que sí, y si no, pues que os guste más. Oye, lo hemos intentado, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, y así es como nos gusta trabajar, con gente que mola y que viene y que podemos conocer y dar a conocer a la gente. Enrique, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, muchas gracias, ha sido un placer y me lo he pasado muy bien. Pues espero que vuelvas. Sandra, gracias como siempre. A ti. Y lo dicho, a todos vosotros, muchas gracias, nos despedimos ya. Chao.